Hola querida iglesia, hola Fundación Nueva Vida. Espero que hoy todos tengan un excelente día y que hoy día podamos disfrutar de la palabra que Dios tiene para nosotros. Quiero saludar a todos nuestros amigos, a toda nuestra familia espiritual, Fundación Nueva Vida, y a todos los amigos también que nos siguen por Facebook, aquellos que se han unido a nuestra página, ven nuestras transmisiones, nuestros videos, nuestras enseñanzas. Les quiero mandar un cariñoso saludo y desearles de todo corazón que el Señor les bendiga. También quiero saludar a aquellos que se conectan todos los domingos y nos siguen a través de estas redes sociales y pueden disfrutar con nosotros de nuestra reunión en vivo. Les mando un cariñoso saludo y deseo de todo corazón que hoy día Dios les bendiga de una forma tremenda a través de la palabra que Dios tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga a todos, queridos amigos. Quiero compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero hablar de una mujer fantástica. Así es, una mujer como la Virgen María. ¿Sabían ustedes que ella es un gran ejemplo de fe y un gran ejemplo de una mujer que entregó su vida al servicio de Dios? Y quiero hablar de ella. Generalmente no se habla mucho de ella ni se predica mucho de ella, pero yo quiero resaltar lo que Dios hizo a través de María y cómo nosotros podemos rescatar este ejemplo de fe y de entrega a los propósitos de Dios. Quiero decirte que Dios quiere usar tu vida y mi vida de una forma realmente que nosotros no lo podemos imaginar. Dios tiene planes de bienestar para nosotros y tiene planes extraordinarios. Así que les voy a invitar que abran su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Vamos a darle lectura, así que si ustedes quieren ahí me siguen en la lectura. Dice la Biblia lo siguiente: anuncio del nacimiento de Jesús. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Queridos amigos, quiero decirles que Dios tiene planes extraordinariamente grandes para cada uno de nosotros y Dios quiere usar nuestra vida. La vida de cada ser humano ha sido planeada por Dios y ha sido planificada por Dios para ser usada para la gloria de su nombre. Todos nosotros tenemos un propósito hermoso. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, Dios puede hacer cosas realmente extraordinarias. Y así fue como lo hizo con la vida de María. Quiero contarles un poquito de María. Bueno, nosotros tenemos una concepción, un pensamiento de María, ¿cierto?, que nos han transmitido la televisión, la tradición, la religión a través de la historia. Pero quiero un poquito que ustedes viajen 2000 años atrás a la aldea donde María estaba, su cultura, su gente. ¿Sabían ustedes que en los tiempos de Jesús, no las Marías, sino las mujeres, no eran miradas muy bien en la sociedad? Y menos era mirada bien una mujer que no podía tener hijos. Por eso Elizabeth, que era la pariente de María, quedó embarazada cuando era viejita. Y eso fue un milagro que se dio a conocer por todos lados y María era su parienta. Dice la Biblia que el ángel Gabriel vino a hablar con María y le dijo: mujer favorecida, ¿por qué vas a tener un bebé? Y lo extraño de todo es que María le pregunta: ¿cómo va a ser esto si soy virgen? No he estado con ningún hombre todavía. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Y el ángel le dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella e iba a tener un bebé.
Es algo extraño, algo medio loco, ¿cierto? En nuestra época, ¿se imaginan ustedes que una niña, una muchacha nos dijera, oh, he quedado embarazada del Espíritu Santo? ¿Qué le diríamos nosotros? Seguramente sería la burla de todo el barrio, ¿cierto? Nadie le creería. Es algo totalmente ilógico. Bueno, con esas mismas cosas estaba luchando María. Y no solamente con el descrédito y con la burla de todas las personas que le conocían, sino con una tradición que era bastante cruel. Porque la Biblia, o sea, la Biblia nos enseña y la historia nos cuenta de que las mujeres cuando eran pilladas en el acto del adulterio, ¿cierto? O habían quedado embarazadas antes del matrimonio, ellas podían morir apiedradas por la comunidad. Era algo que se pagaba con la vida. Entonces, quedar embarazada del Espíritu Santo, que era realmente una locura, ¿cierto? Para contarle a las demás personas, la Biblia y la historia nos cuenta que María también estaba de novia y tenía un novio que se llamaba José. Imagínense ustedes que María un día llegue donde José y le diga, ¿sabes que José quedó embarazada del Espíritu Santo? ¿Qué crees tú que vas a pensar? ¿O qué creemos nosotros que José se le pasó por la mente cuando María le cuenta esto? De hecho, la historia bíblica nos dice que el ángel se le tuvo que aparecer también a José para decirle que el hijo que María estaba esperando era el Hijo de Dios, que había concebido ese hijo a través del Espíritu Santo. Entonces Dios actuó de una manera milagrosa para cubrir, ¿cierto? Y proteger la vida de María. Y José también era un hombre bueno, un hombre justo. Él no quiso difamarla, dice la Biblia y nos cuenta la historia, que él no quiso hablar mal de María y decir, esta muchacha quedó embarazada y yo no soy el padre del bebé, así que no sé quién es el papá. Él no dijo nada, se quedó callado y creyó también a la palabra de Dios. A mí me llama bastante la atención esta historia de cómo dos chiquillos, como dos jóvenes, la historia, la tradición nos dice que María aproximadamente podría haber tenido unos 15 años. ¿Qué valor y qué coraje tuvo María? ¿Y qué valor y qué coraje tuvo José también para creer a una palabra de Dios? ¿Sabes qué? En la Biblia siempre Jesús les dice a las mujeres, mujer, grande es tu fe. Y a los hombres nos dice, hombres de poca fe. Parece que las mujeres tienen más fe que los varones. Bueno, esta es la historia que les quiero compartir hoy día y quiero rescatar algunos principios bíblicos, algunas verdades que nos servirán de esta historia y serán de mucha bendición para cada uno de nosotros. Bien, comencemos. Es necesario que nosotros podamos entender que Dios tiene planes para nuestra vida y no solamente para nosotros, sino para toda nuestra familia. En la historia de María podemos darnos cuenta de esto y vamos a ver estos planes que Dios tiene para nosotros. Bueno, número 1, los planes de Dios son mejores que nuestros planes. El versículo 30 dice lo siguiente de la lectura que acabamos de hacer. No tengan miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Dios le envía un mensaje a María cuando María tiene sus propios planes. Es así. María, antes que le hablara el ángel, estaba de novia, se iba a casar, seguramente estaba haciendo los preparativos para el matrimonio, la lista de invitados, a sus amigas, sus familiares, y de pronto viene Dios y le dice que va a quedar embarazada y no de José, sino del Espíritu Santo, de algo que no era conocido, nunca se había visto en la historia de la humanidad, algo así. Era la primera chica del barrio que iba a salir con la historia de que había quedado embarazada del Espíritu Santo. Entonces, imagínense ustedes que el mensaje de Dios y que el plan de Dios para María había estado, ¿cierto?, en sus planes María, pero este mensaje venía a frustrar los planes de María. Claro, ¿quién le iba a creer que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo? Que estaba embarazada antes del matrimonio. Iba a ser el comentario del barrio. Y como les dije anteriormente, la vida de María estaba en peligro. Entonces, María tenía sus planes, pero Dios viene con planes mejores para su vida. Y María tiene la sabiduría de obedecer estos planes y de hacer los suyos. Dios le envía este mensaje a María y María, comprometida con Dios, le dice, Señor, ahí vamos con el plan, ¿cierto? Tus planes son mejores que los míos. Los planes de Dios estaban poniendo en riesgo las cosas de María. Y es así, muchas veces los planes de Dios ponen en riesgo nuestras cosas, entre comillas.
estaba poniendo en riesgo el matrimonio de María, estaba poniendo en riesgo el amor que María tenía por José. Pero los planes de Dios, aunque estaban poniendo en riesgo ciertas cosas, entre comillas, ¿cierto? Los planes de Dios eran mucho mejor que los planes que María tenía para su propia vida. María quiere saber cómo esto sucederá, porque cuando el ángel le dice, María, vas a concebir un bebé, y este bebé va a ser importante, va a ser llamado el Hijo de Dios, y María lo único que está pensando es, ¿cómo? ¿Cómo voy a quedar embarazada si nunca he estado con un varón? ¿Cierto? Nunca he estado con un hombre. ¿Sabes qué? A veces los planes de Dios son bastante locos para nosotros. Y cuando Dios tiene planes para nuestra vida, Él no está esperando que nosotros entendamos esos planes, sino que Dios está esperando que nosotros le creamos a los planes que Dios tiene para nosotros. María estaba preguntando, ¿cómo será hecho? El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bueno, ahora nosotros sabemos, después de la historia es mucho más fácil de entender, pero imagínense que María hizo esa pregunta y la respuesta que le da el ángel creo que no tiene ningún sentido para María. Pero María decide creerle al Señor. Y es así, Dios tiene planes para nuestra vida y cuando Dios viene y revela esos planes a nuestra vida, esos planes parecen bastante locos. ¿Sabe? Pero cuando nosotros decidimos creerle a Dios, esos planes siempre, siempre van a ser mejores que los nuestros. Dios quiere usar nuestra vida y Él cambiará nuestros planes de forma intencional porque sus planes son mucho mejores que los que tú tienes para tu vida y los que yo tengo para mi vida. Los planes de Dios a veces nos pondrán en situaciones difíciles, en situaciones donde tengo que tomar decisiones. Si voy a hacer mis propios planes o voy a obedecer a Dios. Entonces los planes de Dios te van a confrontar y nosotros tenemos que tomar una decisión para creerle al Señor, porque ten la seguridad de que Dios va a intervenir divinamente sobre nuestra vida para que sus planes se cumplan. ¿Cómo lo vimos en la vida de María? ¿Cómo José le iba a creer que estaba embarazada del Espíritu Santo? Pero ¿sabes qué? El ángel vino y el Señor le habló a José y le dijo, José, quédate tranquilo porque María no te ha engañado. Ella está siendo parte de los planes de Dios y va a traer un hijo que será el Salvador del mundo. Y José le creyó al Señor. ¿Sabes qué? Dios va a intervenir en nuestra vida para que nosotros podamos cumplir los planes de Dios si decidimos creerle. Dios lo hará de forma intencional. El plan de Dios es traer un bebé al mundo y los bebés nos los traen las cigüeñas, ¿cierto? Entonces fue un momento y una situación difícil para estos dos muchachos. A veces los planes de Dios parecen una verdadera locura, pero si Dios está detrás de esos planes, quiero decirte que son los mejores planes que podemos vivir y experimentar en nuestra vida. Dios solo está esperando que nosotros aceptemos que su voluntad es mejor que la nuestra. Dios quiere usar nuestra vida siempre y cuando nosotros aceptemos esa voluntad sobre nuestra vida. Lo segundo que quiero compartir con ustedes, mis queridos amigos, es que para Dios no hay nada imposible. Número 2, para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque en versículo 36, el ángel cuando le está hablando a María le dice lo siguiente. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Dios le había prometido un hijo a Elizabeth y Dios se lo dio, porque la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y si Dios nos ha dado promesa a nosotros, Dios las va a cumplir. Ahora, ¿por qué el ángel le dice esto a María? Porque María está en su mente pensando cómo va a quedar embarazada. Esto es imposible. Si no estoy con un hombre, ¿cómo voy a quedar embarazada? Es una locura. Pero el Señor le estaba recordando lo que él había hecho en su pariente Elizabeth y cómo una mujer anciana que era estéril no había tenido hijos y ahora en su vejez había quedado embarazada. Era un auténtico milagro y a través del milagro de otra persona Dios quería que la fe de María pudiese crecer. Hay dos cosas realmente imposibles para María. La primera es quedar embarazada y la segunda es que José le creyera que el hijo que tenía en su pancita era fruto del Espíritu Santo. Esas dos cosas eran imposibles de que María las pudiera solucionar. Por eso el ángel le dice, Dios es Dios de lo imposible. Tu parienta no podía quedar embarazada y quedó embarazada. No te preocupes por las cosas que parecen imposibles. Cuando Dios nos dice
¿Qué quiere hacer con nuestra vida? A veces nosotros pensamos y preguntamos, ¿cómo Dios lo hará? Por ejemplo, cuando tenemos problemas familiares, problemas con nuestros hijos, problemas con nuestro esposo, esposa, cuando el matrimonio marcha mal, cuando la relación con los hijos marcha mal, a lo mejor tenemos familiares que tienen problemas de adicción y nosotros decimos, ¿cómo la vida de esta persona va a cambiar? ¿Cómo mi familia va a cambiar? ¿Cómo mi matrimonio podría cambiar? Y nosotros comenzamos a pensar cómo sería la posibilidad y llegamos a la conclusión de que es algo imposible. Y lo que Dios le está diciendo a María y nos está diciendo ahora a nosotros a través de esta palabra es que no te preocupes por las cosas que parecen imposibles, porque nosotros tenemos un Dios que es experto en cosas imposibles para el ser humano. Dios no tiene problemas de mover su mano para cumplir sus planes y sus propósitos. Vuelvo a recalcar lo mismo. Dios no está esperando que tú y yo entendamos cómo Él va a hacer su voluntad y cómo va a ejecutar sus planes sobre nuestra vida y sobre nuestra gente. Dios está esperando que nosotros le creamos. Dios no te ha pedido que entiendas sus planes, porque ¿cómo vamos a entender los planes y la grandeza de Dios? Es imposible. Entender la grandeza de los planes de Dios. Por eso el entender a Dios no nos compete a nosotros. Nosotros no estamos llamados para entender a Dios, solamente estamos para creerle. Y eso se trata la fe. No entender los planes de Dios, sino creerle a Dios. Y María toma la decisión y José también toma la decisión de no entender cómo iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. José toma la decisión de no estar pensando en su cabeza que María le había engañado, sino aferrarse a la palabra que Dios le había dado y que le había dicho. Y esa promesa que Dios le había dado a ese joven matrimonio, ellos decidieron creerla y Dios se glorificó. ¿Cómo María iba a calcular en su mente, cómo María iba a dimensionar en su mente que el bebé que estaba en su panza era el Salvador del mundo, era el Salvador de nuestras vidas, que Él iba a tener un plan trascendental en la historia, iba a partir la historia en dos? María no lo podía comprender en ese momento. Ahora para nosotros es fácil entenderlo, pero para la muchacha de 15 años no era fácil, menos para un novio, ¿cierto? Quizás desesperado, que en su corazón pensando que su novia lo había engañado. Él decidió creer a esa palabra del Señor. Las situaciones difíciles de nuestra vida a veces nos hacen desconfiar de las promesas de Dios. Pero nosotros tenemos que tener la actitud que tuvieron estos chiquillos y decidir creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere usar nuestra vida. Y a lo mejor esto parece algo imposible, pero no estamos llamados a comprender los planes de Dios, sino a creer lo que Él algún día dijo de nuestra vida. Dios anima a sus hijos, en este caso a María y a José, con sus promesas, con su palabra. Y hoy día, mi querida familia, mis queridos amigos, Dios nos está animando a cada uno de nosotros a creerle a sus promesas y a su palabra, porque el ángel le dijo a María, la palabra de Dios siempre se cumple. Siempre se cumplen las promesas del Señor. En nuestra iglesia y en nuestra comunidad de fe hemos visto muchos milagros del Señor. Y yo te invito a que puedas recordar los milagros que Dios ha hecho a tu alrededor o aún en tu propia vida. Y estos milagros te puedan ayudar a confiar más en lo que Dios algún día dijo de nosotros. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que servimos a un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Dios es todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas si nosotros decidimos creer a Dios y a sus promesas. Hoy debemos animarnos a través de las palabras de Dios, a través de sus promesas. Tenemos que agarrar fuerza. A lo mejor estás escuchando esta palabra y te has sentido un poco desanimado, las cosas no han marchado bien, quizás las cosas no andan bien en casa, no andan bien con los hijos, no andan bien en el trabajo, a lo mejor tenemos un montón de problemas, pero yo te quiero pedir en esta hora que tú comiences a recordar las promesas de Dios a tu vida y empieces a aferrarte de ella, porque lo que te tengo que decir en este día es lo mismo que el ángel le dijo a María, las promesas de Dios y la palabra de Dios siempre se cumplirá. Y si Dios ha prometido cosas en tu vida y en tu familia, esa palabra se va a cumplir. No porque yo la diga, sino porque un día decidió decirla sobre nuestras vidas. Qué grande es el Señor, qué maravilloso es Él. ¿Saben qué? A veces la duda en nuestra vida nos juega una mala pasada. Yo creo que la muchacha, que María estaba ahí creyéndole a Dios,
Pero por otro lado, Satanás seguramente hablándole a su mente, diciéndole, María, ¿quién te va a creer el cuento de que quedaste embarazada del Espíritu Santo? Y el mismo diablo hablándole a José, diciéndole en su mente quizás, José, eres tonto. ¿Cómo se te ocurre que María va a quedar embarazada del Espíritu Santo? Saben que siempre cuando necesitamos creerle a Dios, Satanás viene con sus mentiras, con sus artimañas, con sus dudas, a hablar a nuestra mente y a hablar a nuestro corazón. La Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Así que si Satanás te está hablando a tu oído, diciéndote no le creas a ese pastor que está diciendo que Dios puede hacer su voluntad, mira tu vida, mira tu matrimonio, nada va a funcionar en tu trabajo, yo te quiero decir que olvides esas palabras y creas a Dios, porque Dios cumplirá sus promesas en nuestra vida. María y José se fortalecieron en las promesas del Señor y es lo que nosotros debemos hacer, fortalecernos en las promesas del Señor. A lo mejor el diablo le estaba diciendo, ¿cierto? María, cuando todo el mundo sepa que quedaste embarazada antes de casarte, te van a agarrar a piñascazo, te van a agarrar a piedrazo y te vas a morir. Seguramente María en ese momento se fortaleció en el Señor y dijo, no moriré, sino viviré porque Dios está conmigo. Te invito a que creas como lo hizo María y José. Lo último que quiero resaltar, queridos amigos, es que Dios espera de mí una actitud de fe y de obediencia. Es así como lo escuchamos. Para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Primero, los planes de Dios son mejores que mis planes. Número 2, lo que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? No es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y lo tercero y último que quiero compartir con ustedes es que Dios espera que nosotros tengamos una actitud de fe y de obediencia. Versículo 38 dice lo siguiente. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho de mí, y el ángel la dejó. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Y la que esperó de María, obviamente. María le dijo, yo soy la sierva del Señor. Y que se haga conmigo como Dios quiera. Eso es lo que Dios espera de nosotros y de nuestra vida. Cuando Dios nos revela sus planes, cuando Dios nos dice sus promesas, lo que Él está esperando es una actitud de fe y de obediencia. Fe no es solamente creer en Dios, fe es obedecer. Esas dos palabras van juntas. Él no espera que comprendamos sus planes, ¿cierto? Sino que los creamos, ya lo hemos mencionado. Nunca vamos a entender los planes y la grandeza del plan de Dios sobre nuestra vida porque Dios piensa en grande. Dios piensa en grande, Él no piensa en pequeño en nuestra vida. Nosotros no vamos a comprender esos planes, pero cuando decidimos creerlos, Dios se glorificará en nuestra vida. Cada vez que Dios nos revela algo en nuestra vida con respecto a sus planes, yo debo tener una actitud de fe, de obediencia, de creerle al Señor. A lo mejor este último tiempo, mis queridos amigos y hermanos, no hemos tenido esa actitud como la tuvo José, como la tuvo María, esa actitud de fe, de obediencia. Dios espera que nosotros nos aventuremos a creerle y que tengamos esa actitud de fe y de obediencia porque Dios quiere usar nuestra vida. Y vuelvo a repetir, Dios ha pensado en grande, en mi vida y en tu vida. Fe no es solamente decir yo creo, sino es actuar de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, obediencia. La fe es compromiso con Dios. Compromiso con sus promesas. Si Él ha prometido algo a mí, yo me comprometo con esa promesa, a creerla y a obedecerla. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, Dios jamás podría usar mi vida, porque sin fe es imposible agradarle. La fe es compromiso. Si decimos este ejemplo, por ejemplo, si un novio, ¿cierto? O un muchacho le dice a una niña, tú eres el amor de mi vida. Yo no podría vivir sin ti. ¿Y dónde está el compromiso? ¿Y por qué no le ofrece matrimonio a la niña? ¿Por qué no le dice que sea parte de su familia? El amor es compromiso. Si tú dices que amas a Dios, si tú dices que crees en Dios, ¿por qué todavía no te has bautizado? Si tú dices que amas al Señor con todo tu corazón, ¿por qué aún no vas a la iglesia? ¿Por qué aún no te conectas con una iglesia? ¿Por qué no buscas al Señor? Fe es compromiso, fe es obediencia. Y el ejemplo de María y de José nos enseñan a que tener fe en Dios es obedecerle, es creerle a lo que Él ha dicho.
Entonces yo a veces no entiendo, ¿cierto? Cómo nosotros actuamos los seres humanos porque le decimos a Dios que Él es el más grande, que Él es poderoso. Yo creo en Dios. En esta vida cristiana que he tenido, he escuchado gente muchas veces decir, no, Dios para mí es lo más importante, mi Diosito. Yo salgo todos los días encomendado en el nombre del Señor. Pero, pero veo a personas que no obedecen al Señor. Fe y obediencia es lo que el Señor está esperando de nosotros. Amigos, es tiempo de comprometerse con Dios. Es tiempo de bautizarse si no te has bautizado. Es tiempo de comenzar a ir a la iglesia si no has ido. O a conectarte a la iglesia por el tema de la pandemia. Pero es necesario acercarse a una congregación. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar tu vida y mi vida. Pero Él no la usará y Él no hará cosas grandes en nuestra vida, en nuestra familia, si nosotros no tenemos una actitud de fe y de obediencia. Él necesita ver esas características en nuestra vida para poder actuar a favor de nosotros y cumplir sus planes. Dios tiene un plan extremadamente grande, hermanos, en nuestra vida y sería una locura desperdiciar el plan de Dios. Dios te ha hecho con un propósito. Creo que Dios nos ama de una manera increíble y Dios está ansioso de cumplir esos planes y esas promesas en nuestra vida, pero Él está esperando que nosotros tengamos esta actitud de fe, esta actitud de obediencia y no solamente decirle de boca al Señor, Señor, tú eres mi Dios, eres mi Señor, pero aún no me bautizo, aún no pertenezco a ninguna iglesia. Aún estoy aquí en mi casa viendo por internet un mensaje por aquí, un mensaje por allá, y no es lo correcto, hermano. Amor es compromiso. Tienes que buscar un lugar donde crecer espiritualmente. Y te quiero decir, amigo, que quizás a lo mejor tú nunca has ido a una iglesia, no te consideras cristiano, pero a lo mejor sí tienes fe en Dios, sí estás creyendo a Dios, sí amas al Señor. Hoy es el tiempo de acercarse a Dios y comprometerse con el Señor. Así que quiero mandarles un saludo a todos. Espero que esta palabra les haya bendecido y me gustaría orar por cada uno de ustedes. Padre, en esta hora te doy gracias por esta palabra. Gracias porque en la vida de María y José podemos ver un ejemplo y una actitud de fe y de obediencia. Gracias, Señor, porque tus planes son mejores que los nuestros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de cosas imposibles. Tú, Señor, puedes hacer todo. De hecho, para ti no hay nada imposible. Señor, pero también entendemos que debemos tener una actitud de fe y de obediencia para ver tu gloria en nuestra vida y en nuestra familia. No tratar de comprender tus planes y estar preguntándonos cómo lo vas a hacer, sino aferrarnos a tu palabra, aferrarnos a tus promesas y decirte, Señor, hoy decido creer con todo mi corazón en todo lo que tú me has prometido. Y no solamente lo creo, sino que me comprometo contigo, me comprometo con mi iglesia a ser fiel, Señor, y a estar comprometido con el cuerpo de Cristo. Te doy gracias por esta palabra y gracias por cada uno de mis amigos que ha podido oír esta palabra. Yo te pido que esta palabra sea de mucha bendición para todos aquellos que la puedan oír y que tú puedas bendecir nuestra vida en este día. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.